Te cuento que la chinola o maracuyá es una fruta tropical rica en vitamina C y gran fuente de proteínas, minerales y carbohidratos. Su nombre de flor de la pasión fue otorgado por los misioneros jesuitas en 1610 debido a que parecería contener los elementos que se usaron en la crucifixión de Jesús: la cruz, los clavos y la corona de espinas. Bueno, tal como le anuncié, hoy era un programa especial. Esos programas con el doctor César Castellano, que están bastante picaditos en estos tiempos, han revolucionado muchas personas que me han llamado y me han dicho que si no es así, que si es así, que si los hombres no están mirando a las chicas a las viejas, que hay algunos que sí quieren hablar después de que no es solamente para romper. Pero a mí me han llamado y me han dicho muchas cosas. Pero eso es por temas anteriores que invito a buscar esos programas en YouTube, que ahí andan los programas del doctor César Castellano con nosotros en Hora de Té. César Castellano, el doctor, tiene una trayectoria de larga data, como siempre he dicho, tanto en el área de psicología clínica como neuropsicología. También tiene el IDECIR, que es el instituto donde puedes estudiar y aprender muchas áreas del saber en el sector de la conducta y mucho más. Llamen al IDECIR y tienen para atender esas angustias y esos temas de conducta en todas las edades. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por tenerme de Bien. vuelta en el programa y bueno, no, la intención no es crear polémica, pero suele ocurrir que eso pasa, vamos a decirlo Bueno, así. pero es que no es necesario todo el mundo estar de acuerdo, porque en verdad Es correcto, no podemos generalizar, pero es lo que más hay. es correcto. Y realmente no hay verdades absolutas. Ujú. Eh, por ejemplo, yo he visto muchas personas mayores salir con jovencitos también, que eran uno de los temas que se estaban tratando en, iba a decir, en una vida anterior. Tengo un caso diferente en la cabeza en un programa anterior. Pero el tema de hoy que nos ocupa es mito de, el mito de ese La mito de violencia la, de de la género. violencia de género. ¿Por qué, por qué es un mito, doctor, la Muy violencia bien, de género? bien, bueno, sí, de hecho es uno de los temas que estamos trabajando con bastante intensidad. De hecho, vamos a llevar los resultados de una investigación al próximo Congreso de Salud Sexual Reproductiva sobre el tema de la violencia de género como un mito, ¿no? Estamos trabajando, además, bueno, voy a irlo comentando, pero en general la idea es que obviamente la violencia no es un comportamiento normal, la violencia es un comportamiento patológico, es un comportamiento enfermizo. Quien ejerce violencia no es una persona que está sana, es una persona que tiene problemas. Y existen comportamientos violentos que son emitidos por personas violentas de ambos sexos. ¿Mm? Tanto hombres como mujeres. La violencia ejercida por el sexo masculino usualmente o con mayor frecuencia tiene más
potencialidad de asístico. En algunos casos termina en homicidio, ¿no? Termina con la vida de la persona que es agredida. Y por el otro lado, la violencia ejercida por el sexo femenino, nosotros sostenemos que no es menos frecuente, sino que es igual de frecuente que la violencia masculina, pero es otra forma de violencia que es poco medida, que es poco considerada, y que, bueno, se expresa de otra manera, con agresiones emocionales importantes. eh, y bueno, claro, se expresa distinto porque, entre otras cosas, no hay ni puede haber igualdad, ¿no? O sea, los sexos son diferentes. No puede haber igualdad entre los dos sexos porque son distintos. Por supuesto, debe haber equidad ante la ley y debe haber equidad ante lo que tiene que ver con las oportunidades y los derechos. Pero igualdad, pues jamás, ¿no? Ambos sexos tienen formas distintas de ser, de expresarse, de funcionar, de pensar, de actuar, de sentir, etcétera. Eh, bueno, de alguna manera también sostenemos la idea de que eh, l- la violencia es un fenómeno muy preocupante, dañino para la sociedad, es un fenómeno que debe ser estudiado eh, desapasionadamente, que debe ser estudiado desde las herramientas que nos provee la ciencia para poder entender mejor sus orígenes, la manera como opera, cómo podemos combatirlo, cómo podemos reducir además estos índices de violencia, porque digamos, solamente entendiendo adecuadamente cómo es que opera la violencia, vamos a poder ser exitosos con algún tipo de intervención o intervenciones para reducirla. En Bueno, ese sentido, por lo que tú has dicho, César, ujú, eh, tú has mencionado violencia emocional. sí, Quiero que me hables un poquito y para que le aclare a los amigos televidentes que no solamente la violencia física es violencia, o sea, hay otros tipos de violencia que se dan y que el género femenino también le da, o sea, que se comporta de esa forma de violencia ante el género masculino. sí, es correcto. De hecho, la idea que está, digamos, detrás de esto es que existen comportamientos violentos en ambos sexos, solo que se expresan de manera distinta. De hecho, la información disponible, publicada, que ha pasado ya determinados filtros, ¿verdad? En términos de, 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 de ser verificable, da cuenta de que en las niñas y los niños en edad escolar, sobre todo antes de los 10 años, los índices de violencia son muy similares. Ejercen violencia entre ellos, ¿no? De forma, de intensidad y frecuencia muy similar, solo que es diferente la expresión. Los niños se dan golpes, los niños se empujan y se dan golpes. Las niñas tienden a quitarse el habla una de la otra, acusan a la otra de haber cometido algún tipo de chisme o infidelidad de una amistad, pero hasta que no la ven llorar, no la dejan tranquila, y eso es causa de suicidio regularmente en niñas, adolescentes, por ejemplo, porque es altamente violento el comportamiento. Eh, de modo que las niñas tienden más bien
a empujarse cuando van a usar un juego, se tiran del pelo, se muerden entre sí y ese tipo de cosas. Los niños tienden a darse golpes, patadas digamos, una expresión distinta de la violencia, pero en general aparece igual. Las niñas hacen más pataletas, más rabietas, son más desafiantes, tienden a tener un comportamiento, las niñas agresivas, ¿no? Tienden a tener un comportamiento más desobediente, son más destructivas que los varones cuando son desobedientes. Es decir, que hay un perfil también de la niña agresiva al no ser observado, al no ser categorizado a tiempo, pues luego se va a convertir en una persona adulta muy agresiva, ¿no? Y va a tener una relación de pareja y esa relación de pareja va a ser altamente agresiva también. Eh, entonces, bueno, claro, la violencia ejercida desde el lado femenino tiene otras formas de expresión, como tú decías, pero me gustaría antes de llegar ahí decir los datos que ofrece la Dirección General de la Policía Nacional de República Dominicana en su boletín que publica anualmente, dan cuenta de que entre enero y diciembre del 2023 hubo unos 1.400 y algo de asesinatos en la República Dominicana. De esos, solo el 11% fueron mujeres. El resto fueron asesinados. Y de las que fueron asesinados, solo a su vez, el 11% fue por una expareja. Es decir, ese no es el problema más serio. El problema más serio está con los familiares. 51% de los asesinatos ocurrieron a manos de familiares, no de las parejas. Y ese es un problema que está invisible porque la ideologización del tema de la violencia ha vendido una idea falsa, ¿no? Y es que es una especie de hecatombe, cataclismo, que se está acabando el mundo, que están matando a las mujeres, pero resulta que por cada mujer que muere, mueren alrededor de 15 hombres en este país asesinados por la violencia. Es decir, hay un problema muy serio con la violencia y no es precisamente de ese lado que están los muertos. Eh, claro, eh, cuando mencionamos los indicadores de violencia femenina, entonces ahí estamos hablando de, por ejemplo, el uso de la culpa, la manipulación a través de la culpa en la relación de pareja, intentar hacer sentir culpable a su pareja, intentar hacerle sentir que siempre está en falta, aunque su pareja esté haciendo todo lo posible por satisfacerle. Se va creando una narrativa de si realmente me amaras, hicieras todo lo que yo te digo y me dieras todo lo que yo te pido. Entonces va generando una sensación de estar en falta constante, que obviamente también puede llegar a generar una respuesta de agresividad en un hombre inestable emocionalmente, pero la forma de expresar la agresividad masculina es diferente, ¿no? Va a ser más física. La otra forma es la victimización. Es decir, es una alternación entre victimizarse y acusar. Es una dinámica muy común en mujeres violentas, mujeres que tienen problemas, claro, esto no es una conducta normal, esto no es una conducta sana, pero esta mujer va a jugar el rol de víctima y de perseguidora de manera alternante, cambia
se queja de que todo se está haciendo mal, de que todo está mal, y luego hace que sientan pena por ella, porque ella es más débil, porque es mujer, y entonces hay que cuidarla, pero cuando se le trata de cuidar, entonces lo están haciendo mal, nunca lo satisfacen, hay una dinámica que atrapa, y esto es muy peligroso, porque este es el tipo, lo que hemos visto hasta ahora, es que este es el tipo de mujer que hace acusaciones falsas en los tribunales, que es algo que también es un tema muy preocupante, la cantidad de denuncias de violencia de género falsas en los tribunales, ¿no? Esto fue un problema en Estados Unidos muy serio que llevó a cambiar incluso la ley hace 2, 3 años, donde ahora si se demuestra que una mujer ha puesto una denuncia de violencia de género falsa, va a ir presa y automáticamente. Qué bueno. Esto no pasa en República Dominicana todavía, es decir, tenemos un alto índice de violencia, de denuncias falsas, solo para generar que el hombre caiga preso, que pedir dinero, hacer chantaje con Venganza. venganza, etcétera, ¿no? Y se da viceversa, o sea, hombres con denuncias falsas. No, muy raro que un hombre ponga denuncia por violencia, es muy extraño. Por Eh, vergüenza. No, porque no existen pruebas. Es decir, los indicadores no permiten, porque todo el movimiento de lucha contra la violencia está ideologizado contra el hombre. Entonces, no hay manera de probar, porque no se han creado los indicadores de medición de violencia femenina. Entonces, en eso estamos en este momento, tratando de crear algunos indicadores e instrumentos que permitan medir la violencia de las mujeres. Porque lo otro que, aunque quisiera mencionar muchísimos indicadores, como por ejemplo el desafío constante o el desafío innecesario, buscando una respuesta agresiva del otro lado, ¿no? Una conducta muy enfermiza de algunas mujeres, y para ella mostrarse como víctima, o por ejemplo el desprecio, actitudes despreciativas hacia su compañero, comentarios sarcásticos en público, humillaciones, bromas con una carga de odio y de sarcasmo muy fuerte a nivel público que dañan la dignidad de su compañero, o utilizar el sexo como recompensa y castigo, eh, control excesivo del tiempo del compañero, de las finanzas, de las redes sociales, del celular, etcétera. Bueno, hay una serie de indicadores como el chantaje con los hijos, el chantaje con que lo va a abandonar, con que se va a divorciar, celos patológicos, decir, todo un acoso, ¿verdad? Donde le hace sentir que no tiene ni puede tener ninguna privacidad, exigencias excesivas para este compañero, etcétera. Hay una serie de elementos que creo que pudiéramos comentar, pero hay algo que no quisiera que dejar de mencionar y que el tiempo no nos vaya a traicionar en ese sentido. Y es que estamos estudiando una categoría muy interesante, una categoría, obviamente un constructo que se ha denominado violencia recíproca. Y esto tiene que ver con algunos estudios que ha publicado la Asociación Americana de Psicología, la APA, sobre terapia de parejas, que dan cuenta de que en un porcentaje importante de las parejas existe esta llamada violencia recíproca. El dato concreto es que más o menos, y claro, esta es una muestra norteamericana, no es una muestra ni siquiera latina, pero empieza a surgir alguna data, el 24% de las relaciones tienen algún tipo de violencia, y de estos, la mitad tienen violencia recíproca, y donde hay violencia recíproca, el 70% lo inicia la mujer. De modo que ahí hay una data que tenemos que investigar. Cuando hablamos de violencia recíproca es donde ambos son violentos. Ambos ejercen violencia en la relación. Lo sano es que no haya violencia. Y lo segundo sano es que si de un lado hay violencia, la otra parte abandone, ¿verdad? Y no participe.
pero hay violencia recíproca y cuando hay violencia recíproca hay un riesgo importante de que se hagan daño. Bueno, la verdad es que es un poquito complicado. ¿Y cómo, o sea, qué es lo que provoca? Yo no llego a comprender esa dinámica de, del hombre y de esa, del hombre y de la mujer, porque a Ujú, veces sí, el hombre también a veces procura que la mujer se sienta culpable de la agresividad que provoca, entre comillas, y se da una dinámica un poco complicada, insana, que muchas veces la mujer no puede salir de ese círculo de la violencia, pero también el hombre, lo he visto muy frecuentemente, estar en medio de violencia. He visto parejas donde la mujer es quien hace este tipo de violencia, pero el hombre no hace nada al respecto. O sea, no sé si lo hace por vergüenza, por comodidad, por miedo a la soledad. He visto que el hombre no procesa tanto el tema soledad, tanto como la mujer. es correcto. Hay una Entonces, mayor, es más vulnerable, el hombre suele ser más vulnerable ante las amenazas de abandono. Es decir, es bastante más en promedio, ¿verdad? Obviamente hay de todo, pero ujú. en promedio el hombre suele ser más vulnerable ante esas amenazas de abandono y suelen ser utilizadas muchas veces para manipularle, ¿no? Pero mencionaste algo que es muy importante, que es lograr comprender, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Esto requiere que nos metamos a algunas preguntas que son clave. Lo primero, luego de 30, 40 años de invertir trillones de dólares en violencia de género y estudio de violencia de género, el problema está peor. Lo que quiere decir que está mal definido. El problema no está bien definido. Y si Es de raíz. cuando Es un lo, problema está, bueno, está mal comprendido porque está comprendido desde una ideología, no desde la ciencia. Está comprendido desde la moral, desde lo que yo siento, desde lo que yo creo, no desde la ciencia. Y eso es un problema muy serio. Los problemas que tienen que ver con la salud no pueden ser abordados desde ideologías, tienen que ser abordados desde la data. Y la data nos dice, 30 años de intervenciones no han servido absolutamente para nada y el problema está peor. Y nos está costando muchísimo dinero a todos los contribuyentes y no hay absolutamente un solo dato de éxito, ¿no sino que, será que no se interesa, no hay algún interés en que no se resuelva para poder seguir en bueno, el esto sería sistema? un poco más conspiracionista, si se quiere. Yo Digo, creo que hay una... perdóname, No, ya no, yo no, estoy, yo no descarto que nada, pero lo soy que... pero abogada del diablo, digamos, digamos. lo digo desde la perspectiva más ingenua, si se quiere, es claro que hay una inversión pública en programas de prevención de la violencia de género. Es claro que hay intervenciones, es claro que hay una serie de leyes que se han hecho, pero también es claro que nada de eso ha servido para disminuir ni un punto siquiera ese problema. Lo que quiere decir que nosotros hemos definido mal el problema. Hay que echar hacia atrás, entender mejor esto y mirarlo desde otras perspectivas y convocar a una gran mesa de diálogo para poder redefinir este problema. Y en el marco de esa redefinición es que nosotros estamos planteando definirlo como violencia de género es un mito. Nadie se para de la cama diciendo voy a agredir a fulano porque es hombre o porque es mujer. Alguien agrede a alguien porque está enfermo y porque no está bien de la cabeza. Y la violencia es un comportamiento que no perpetúa la especie, por tanto, no es un comportamiento sano. Algo no está funcionando bien y hay que tratar de entenderlo. Y si no llegamos ahí, vamos a seguir malgastando recursos, tiempo, dinero y lo peor, el problema sigue creciendo. La verdad es que esto es un tema que pique y se extiende, como
dicen por ahí, así que vamos a pensar cuál será la solución. Pero yo quiero, antes de irnos, pues el tiempo implacable Cronos que nos ha venido encima, quería que nos dijera, o quería, no sigo queriendo, que nos diga dónde localizarlo, doctor Ok, César Castellano. gracias. Bueno, sí, estamos, nos pueden ubicar en las redes sociales como IDECIP, es decir, con IDECIP terminado en P. Allí nos ubican en Instagram, en Facebook, etcétera. O nos pueden llamar a nuestra central telefónica. Son 10 líneas con salto automático, de modo que de alguna manera vaya a entrar la llamada. El 809-549-7071. 809-549-7071. O en las redes sociales como IDECIP. Bueno, ya ustedes saben, y además en lo personal, si ustedes quieren seguir al doctor César Castellanos y unos cafecitos llenos de cultura, con sabrosura, que tiene ganas, yo lo sigo y la verdad es que es muy nutritivo, eh, nos ilustra mucho. Así Gracias. que gracias, es un lujo poder contar contigo y espero que sigamos teniendo Hasta esa oportunidad. Gracias por estar con nosotros y ustedes, amigos de Hora de Té, manténganse ahí que todavía hay más en el programa de hoy.